Celebramos hoy la fiesta de Cristo Rey y con ella concluimos nuestro año litúrgico. Un año en el que hemos estado leyendo, en esta ocasión, ciclo A, el Evangelio según San Mateo. Y hoy el Evangelio nos expone, por boca de Jesús, la parábola del Rey Pastor. Un anuncio en boca de Jesús del juicio final. Un juicio que marca el vértice de la historia, que mide también la objetividad y sinceridad de nuestras acciones y que le da sentido a todo lo que hacemos. Los invito a leer juntos hoy Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. La parábola comienza de esta manera. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones, y él irá separando a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Nos detenemos un momentico en esta frase inicial. Jesús nos presenta la imagen apocalíptica, además, del libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, que dice que al final de los tiempos vendrá un Hijo del Hombre como juez definitivo, decimos escatológico. Jesús es la realización de esta profecía de Daniel. Pero combina Jesús el comienzo de la parábola con un texto que está tomado de la profecía de Ezequiel. Ezequiel capítulo 34, versículo 7, donde se habla del pastor, el ejercicio que todo pastor hace de separar a un lado las ovejas de los cabritos. Tenemos entonces dos imágenes iniciales y a partir de aquí, entonces, se nos anuncia cómo va a ser el juicio final. Un juicio que, por cierto, debemos dejarlo bien claro, no se nos dice cuál es el proceso judicial normal. Como en cualquier tribunal hay que hacer una defensa, una acusación y nada de esto. Solamente escuchamos el momento de la sentencia. ¿Y saben por qué? Porque nuestra vida entera es un juicio. Nuestra vida entera ya es el proceso por el cual seremos felicitados o acusados al final de nuestra vida. Miremos cómo se pronuncia la sentencia. Dice Jesús, continuando su parábola, pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces dirá el rey a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. ¿Qué nos encontramos? La parábola presenta en primer lugar la felicitación de aquellos que lograron el sentido de su vida. Pero enseguida se nos va a mostrar, esta parábola tiene una gran simetría y luego a los otros se los va a acusar de no haber llevado a cabo determinadas acciones. La sentencia se centra, curiosamente, no en doctrina, ni tampoco en determinados puntos de moral, cosa extraña, sino en un aspecto en particular. Si nos ocupamos o no de los hermanos más desfavorecidos. Ese punto en particular. Tuve hambre, tuve sed, estuve sin techo, estuve sin con qué vestirme, estuve enfermo o en la cárcel. Tenemos 6 indicadores de personas que pasan necesidad. ¿Y a quién se felicita? Aquel que se ocupó de estas personas que estaban realmente en situación de carencia, los vulnerables. ¿Y quiénes son los que son acusados? Aquellos que no se ocuparon. Se felicitan aquellos que hicieron y se condenan aquellos que no lo hicieron. Pero viene el momento álgido, el momento cumbre de la parábola.
cuando tanto los que son felicitados como los que son acusados reaccionan de la misma manera. Señor, ¿cuándo te vimos? Señor, ¿cuándo te vimos? O cuando nosotros no te vimos. Señor, ¿cuándo te vimos sediento o hambriento, sin techo, desnudo, enfermo o encarcelado? Y entonces responde el rey pastor: cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Y llamo la atención sobre un detalle para que lo analicemos bien. Jesús llama a estas personas mis hermanos y les coloca el calificativo de los más pequeños. Mis hermanos, y no cualquiera, mis hermanos más pequeños. En griego, si me permiten la aclaración, el término más pequeño se dice elaghistos. Y elaghistos es el superlativo de micros. La palabra micros es muy conocida para nosotros, chiquito. El colmo de lo más pequeño. Lo más pequeño de lo más pequeño. O sea, elaghistos. Quiere decir aquel que es tan pequeño que ni siquiera nos damos cuenta. Es el hermano olvidado, es el hermano invisibilizado en la sociedad, el que siempre ha estado ahí y no queremos ver. Incluso todavía más, lo hemos empequeñecido. No solamente es pequeño, sino que nuestra misma sociedad se ha encargado de empequeñecerlo y luego de ignorarlo. Y nuestra parábola nos hace entender entonces que hay una presencia de Jesús, hay una presencia sacramental de Jesús en el hermano más necesitado, en el pobre, en todo aquel que está pasando por una situación de carencia. El hermano empobrecido es una señal viviente, clara, de la presencia de Jesús. Pero también hay que decirlo, es una señal también que nos anuncia y nos denuncia el mal que hacemos en la sociedad. Porque esas personas no están en esa situación porque lo hayan hecho por opción, porque hayan elegido ese estilo de vida, sino porque nuestra misma manera de conducir la historia los ha llevado a esta situación marginal. Es un signo del mal en medio del mundo, del mal que hacemos nosotros los seres humanos, pero al mismo tiempo un Jesús que se identifica con ellos y dice: en ellos yo estoy presente. Y Jesús pide que los sirvamos ahí. San Juan de la Cruz, este gran místico español del siglo XVI, del siglo de oro español, llegó a sintetizar el Evangelio de hoy con esta frase: al atardecer de nuestra vida, seremos juzgados por el amor. ¿Qué se espera de cada uno de nosotros, discípulos y discípulas de Jesús? Un compromiso real con el hermano más necesitado. Al final de nuestra vida no nos preguntarán ni por conocimientos ni por muchos otros comportamientos, sino por la sinceridad de nuestro servicio frente a aquel hermano que la misma historia intentó ensombrecer. Les cito para terminar un padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, que escuchando este Evangelio de hoy nos exhorta con esta enseñanza. Aprendamos a meditar sobre un misterio tan grande y a servir a Cristo de la manera como Él quiere ser servido. Tengan todos un feliz domingo.